nuevamente, pero en medio de gran crisis política e incertidumbre. Fue asesinado por el cristero José de León Toral el 17 de julio en el restaurante La Bombilla de la Ciudad de México. Ustedes pueden recordar este lugar porque todavía está de pie el monumento a don Álvaro Obregón. Ya no está el brazo ahí, parece ser que pues se lo robaron, se lo llevaron inicialmente. Es otra historia, el brazo de Obregón es otra historia. Parece ser que en un lugar de estos que dicen non santo, se lo robaron algunas personas y fue a aparecer allá en un prostíbulo. Ese brazo fue recogido, fue llevado y pues declarado como parte importante de una víctima de la revolución, como lo fue él, pero más allá, pues ese brazo provocaba a veces susto y a veces morbo, ¿no? Después de estar viendo ese brazo que yo tuve la oportunidad de conocer por allá en los años 70, en que yo bajaba de la Escuela Nacional Preparatoria, la verdad era impresionante ver ese brazo. Yo no sé cuál era el atractivo, pero finalmente sí era pues destacable el que este hombre hubiera perdido el brazo, como a lo mejor Belisario Domínguez perdió la lengua y como también el señor Santana una pierna. Se vuelve también más héroe el que queda mutilado, porque así somos. No hay muerto malo, no hay herido de muerte malo. Aquí queda para la historia don Álvaro Obregón. ¿Qué podemos hablar de la vida revolucionaria? Por supuesto, Álvaro Obregón Salido nació el 17 de febrero de 1880 en Ziquiciba, como dijimos. Es hijo del matrimonio alamense conformado por don Francisco Obregón Gámez y de doña Zenobia Salido Palomares. Ese mismo año quedó huérfano de padre, por lo que su madre debió ausentarse del hogar familiar, encargando la crianza del niño Álvaro a sus hijas mayores, Zenobia, María y Rosa. Después entró en la escuela local, de la que su hermano José era el director. Ahí aprendió las primeras letras y estudió matemáticas, historia y geografía. Pero muy pronto incursionó en la poesía, carpintería, música y comercio. Más tarde, hacia fines de 1898, Obregón decidió revivir la antigua prosperidad de su hacienda y comenzó labores de agricultor. Pero la situación económica, agravada por las crisis, sus rudimentarias herramientas, el clima y su escaso capital, mermaron las tierras y lo obligaron a regresar a Guatabampo en 1906. Sin embargo, en sus intentos fracasados de convertirse en agricultor, logró conseguir ahorros que le permitieron comprar, ya dije, la quinta chilla. Ese mismo año conoció a Refugio Urrea, con quien tuvo dos hijos, Humberto y María del Refugio. Además tuvo dos hijos más que murieron, ya lo dijimos, en 1907 durante el parto. De nuevo, como hizo su madre con él, Álvaro los encargó a sus hermanas mayores, quienes los criaron. La situación por la que el país atravesaba era de inestabilidad política. Porfirio Díaz, que llevaba más de 30 años en el poder, vio que su gobierno comenzaba a derrumbarse debido a las múltiples manifestaciones de rechazo, como la de los obreros de Río Blanco y Cananea. Francisco I. Madero, político coahuilense, como ya todos sabemos, comenzó una campaña electoral destinada a derrocar a Díaz en las elecciones de 1910. Sin embargo, poco antes de la jornada electoral, Madero fue aprehendido en Monterrey el 10 de julio y Díaz logró su 7ª reelección. Madero logró escapar de la cárcel y huyó a Estados Unidos, donde el 5 de octubre publica el Plan de San Luis, llamando a la Revolución Armada del 20 de noviembre para echar a Díaz del poder. Ese día, tal como estaba estipulado en el plan, estalló la revuelta que acabó por hacer renunciar a Díaz el 25 de mayo de 1911. Obregón, ante la guerra civil desatada en el país, decidió mantener una situación de indiferencia. Como lo sabemos, tras caer el gobierno de Díaz y llegar los ímpetus revolucionarios a Sonora, José Obregón fue nombrado alcalde interino de Guatabampo en junio de 1911. Una vez que se publicó la convocatoria para elecciones de alcalde constitucional, Álvaro Obregón resolvió presentarse como candidato. Durante el mandato de su hermano, Obregón desempeñó funciones administrativas que le permitieron rozarse con un gran número de gente y comenzó así su carrera política. Además, como les dije, ya contaba con el apoyo de los jefes de la tribu Yaqui, con quienes Obregón siempre mantuvo una relación de cordialidad y fueron clave en su desarrollo político. Se dice que se alió con Chito, el gobernador yaqui, que movilizó a muchos de sus indios a votar por Obregón en las elecciones de septiembre. Pese al apoyo de los yaquis, la elección fue reñida y Obregón fue elegido alcalde por un estrecho margen de votos, lo que ocasionó las protestas
e impugnaciones de sus rivales. No crean que las impugnaciones son recientes, han sido desde que tuvimos razón con don Álvaro Obregón. No obstante, entró en funciones a partir del mes de noviembre. José María Maytorena, gobernador de Sonora y partidario de Madero, comenzó la campaña de reclutamiento de soldados para combatir a Pascual Orozco, que se levantó en armas contra el gobierno maderista. Obregón, que se había mostrado con indiferencia en el movimiento del 10, esta vez decidió pelear para defender al gobierno. Organizó una brigada de soldados, se unió a Benjamín Gil, su pariente, y salió a luchar contra Orozco. En abril del 12 quedó conformado el 4º Batallón de Infantería con 60 hombres de caballería y 52 de infantería, sumando en total 112 hombres. A diferencia de la gran mayoría de cuerpos revolucionarios, Obregón pagaba personalmente a sus soldados, por lo cual se evitaba la leva, muchas veces pagando incluso de su propio dinero, pero más tarde el gobierno estatal se hizo cargo de los saberes. Orozco había perseguido por las fuerzas federales de Victoriano Huerta y se internó en el territorio estatal. Sanguinés, su jefe militar, ordenó a Obregón detener a contingentes orozquistas que pretendían atacar Guaymas. A pesar de la superioridad numérica del enemigo, Obregón supo atacar a las fuerzas rebeldes y detenerlas cuando así serias bajas al ejército sublevado pues se dieron así mermados. Regresó al cuartel general de Sanguinés cargado de armas y pertrechos, con lo que ganó ascensos en el escalafón militar. Tras este triunfo, marchó a Hermosillo y Agua Prieta, donde logró detener una vez más a Orozco, que pretendía apoderarse de frontera. En Agua Prieta conoció a quien sería uno de sus más allegados colaboradores, Plutarco Elías Calles. Cuando Orozco fue derrotado, Obregón decidió renunciar al mando de las tropas federales y regresó a su hacienda de Guatabampo en septiembre de 1912. Hasta aquí, mis amigos, continuamos dentro de 8 días en la segunda entrega para ver el movimiento contra Victoriano Huerta y, por supuesto, el apoyo militar que le brindó a Venustiano Carranza en las épocas del 17 para la Constitución que nos rige hasta la fecha, y después un pasaje doloroso de la pérdida de su existencia después de una presidencia más bien estable, ya un poquito más en la paz. Ahí lo estaremos viendo dentro de 8 días en Cápsulas en Gotas. Mis amigos, muchas gracias por verme, gracias por acompañarme. No saludé, vamos a ver a mi querido Rafa Guerra, gracias, Jorge Huerta Lin, yo 55, Julio César Avendaño Cobos, mi Félix, Claudia Mendoza, Laura Gutiérrez Gómez, Moisés Aram, ¿qué nos dice? En México siempre se han hecho chistes de los presidentes. Por ejemplo, de Obregón se decía que solo con una mano no iba a poder robar tanto. De Álvaro Obregón, quien pretendía ser electo presidente por segunda vez, muchos en broma, sí es cierto, así lo dices y lo dices bien, Moisés. Marucho Alanís, Luis Cedillo Alzate, vámonos, Emanuel Sánchez, Raúl Aguirre, gracias por verme, gracias por acompañarme, gracias por su interés de esta cápsula de cultura que espero que llegue a todos, que tengan punto de partida, una referencia obligada en estas elecciones del 2018, será don Álvaro Obregón Salido, que pierde la vida en 1928 a manos de los radicales que no querían que se religiera. Gracias, mis amigos, lo veremos dentro de 8 días en Cápsulas de Gotas. Mañana los espero en Personas y Bienes y Personas, que es la columna vertebral de la triada del Chief. Hasta mañana, nos vemos, mis amigos, gracias por su compañía. Vámonos, mi David. Hasta mañana. Gracias por